Muy buenas noches. Llegamos hoy al programa número 100 de Las Claves, luego de más de 2 años de emisión. Por este programa, ustedes son testigos, han pasado representantes de todas las corrientes y posiciones ideológicas y políticas, ateos, cristianos, médicos, científicos, políticos de todas las pelambres, académicos de todas las orientaciones, y con ellos siempre hemos analizado y debatido los más variados temas de asunto de interés nacional e internacional, y siempre dentro de un marco de respeto por las diferencias. Han sido diálogos civilizados con los que hemos querido de alguna manera contribuir a construir una sociedad más tolerante y más democrática. Hoy en este programa 100 hemos invitado al presidente Juan Manuel Santos, cuyo segundo mandato acaba de cumplir 100 días. Será también un diálogo abierto, sin cuestionarios, sin ningún condicionamiento, hay que decirlo, en el que queremos hablar con él sobre asuntos que hoy son los que más preocupan a los colombianos. Y para acompañarnos, a Antonio Caballero y a mí, como todas las noches hemos estado en estos programas, hemos invitado al historiador Jorge Orlando Meno, muy reconocido académico, catedrático de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y columnista del Tiempo. Así que bienvenidos a este programa, bienvenidos, presidente, muchas gracias por habernos acompañado y disparemos. Listo. Naturalmente, inevitable empezar por lo más fresco, que es la explicación que dio el general Alzate sobre las razones que tuvo para romper todos los protocolos de seguridad y meterse en la boca del lobo. Ha pedido la baja y le pregunto, ¿lo dejó satisfecho la explicación de Alzate? Porque a muchos colombianos no nos dejó satisfechos. No, la gente hubiera preferido una explicación más detallada, más creíble, pero yo sostengo que no tengo por qué no creerle. En realidad lo que habíamos podido percatar antes de que se rescatara o que se liberara era algo parecido a lo que él dijo, que efectivamente él se había dedicado a hacer lo que llaman un trabajo de consolidación, de acercamiento con las comunidades. Esa es una estrategia más efectiva y nueva de la lucha contra la guerrilla, es ganarse el corazón, las almas de la gente, y él venía adelantando una labor en ese sentido. Ahora cometió un error graso, pues un error militar, se confió y él mismo lo reconoce y pidió la baja con honor, como lo hace cualquier general que ha llegado a esas alturas, y se fue, y yo creo que procedió de la forma correcta, porque ese error no es perdonable en el sentido de que tenía que irse y él lo sabía, por eso pidió la baja y por eso se la aceptamos inmediatamente. Pero, presidente, perdone, con honor hasta cierto punto, eso en un ejército serio hubiera llevado a un consejo de guerra probablemente. Debía haber informado a la inteligencia militar a dónde iba, debía tener información de inteligencia militar como para no caer en por una eso cosa trampa obvia. Él mismo dijo que rompió todos los protocolos de seguridad, él mismo lo reconoció y por eso pidió la baja y por eso se va del ejército. Esa es la razón. Esa declaración del aisladito solo acompañado por las personas con las que fue capturado y con su señora, sin ninguna telón de fondo de militares llenos de condecoraciones, ¿tiene algún significado? Es decir, lo dejaron solo, se autoflageló, pidió la baja, y hay molestia en el ejército por lo que eso significó para el honor militar. No, yo creo que todo el mundo entendió que él tenía que irse. En eso no hay un solo militar que yo haya escuchado que ese no era el camino correcto. Si se hubiera quedado, yo creo que mucha gente habría protestado. Entre otras cosas porque romper los protocolos de seguridad por parte de un general que se supone que es el que debe estar más informado, pues da un mal ejemplo en las tropas. Y en el fondo puso en jaque el proceso de paz, puso en peligro la institucionalidad, porque él al fin y al cabo es un general. La primera vez que un general de la República cae en manos de la guerrilla. Pero eso da un poco la impresión desde fuera, por supuesto, de que en los últimos 2 años o no menos, sobre todo desde la campaña, un poco la inteligencia militar, por tal vez dedicarse a otras cosas o por obedecer órdenes diferentes, se ha vuelto un poco caótica y de pronto no le dio el apoyo necesario a este general. Yo no creo que ahí haya fallado la inteligencia militar, falló él. Falló él en la utilización de la inteligencia. Él mismo dice
en forma errónea, que es que la inteligencia le ha dicho que puede ir. Eso no es... No debe ser cierto, pero... No es cierto. Entonces dijo mentiras. Pues yo digo que eso no es cierto en el sentido de que esa inteligencia no ha podido decirle, vaya tranquilo. Pues además porque el mismo Increíble. soldado que lo llevó en la lancha le dijo, general, no nos metamos, esto está muy peligroso. Entonces, por eso, Presidente, fue un perdone, error. ¿por qué se demoraron tanto tiempo en lavarlo, peinarlo, revisar su salud? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando Ingrid Betancourt salió de la selva después de muchos años, habló inmediatamente desde el aeropuerto. El general no, ¿por qué? No, primero que no queríamos hacer un show mediático de esto, que va a llegar y entonces declaraciones aquí, declaraciones allá, y había que darle a él el espacio y el tiempo suficiente para que reflexionara sobre lo que había hecho. Pero es que él no sabía las repercusiones que esto Tampoco tuvo. es creíble. Entonces, Tampoco es creíble, me perdona. allá metido Pero en la... uno como, a ver, hablemos de francamente. Él no sabía que el proceso de paz se había suspendido. No, pero él tenía que saber que como general, en manos de la guerrilla, Por eso supuesto, tenía es que un problema repercusionar. complicado, pero a largo plazo. Por Sí, supuesto, ¿cuál? pero digo yo que uno está metido en la selva, aislado, no estaba en comunicación con nadie y a él poco a poco le fueron dando toda la información De sobre las lo que había significado, el error que él cometió. Pero mire, con respecto al show mediático que el Estado dice no quiere hacer o no quiso hacer con lo del general, el problema es que el show mediático acaban haciendo las FARC por el otro lado y acaban ganándole de partida al gobierno en materia de información. Yo no creo que le hayan ganado nada. ¿Qué le ganan? ¿Qué nos ganó? No, a ver, yo quisiera más bien... Hicieron las FARC, Por eso. efectivamente, el propio general. Y entonces se muestra... quejó. Pero ¿cuál ganancia? ¿Cuál ganancia tuvo las FARC? Pues que da la información primero y le dan insumos a los medios para que empiecen La información la dio el gobierno en el momento en que se Pero debió las dar imágenes. la parte de cuándo estaban las coordenadas, la dio el gobierno. Eso se manejó con mucha mesura, sin necesidad de hacer el escándalo y sin necesidad de caer en la presión de ustedes, los periodistas, de que hay que darles todas las imágenes, porque si no, entonces nosotros vamos a informar por el otro lado. Pues no, resulta que esto yo creo que se manejó bien, se manejó con prudencia. Ya el resultado es el que todos queremos, o todos queríamos y todos celebramos que esta gente esté libre y este señor cometió un error, se fue y se cierra el capítulo y seguimos. Claro, pero se cierra ese Se capítulo. reanudan Esa las parece lo más conversaciones en La interesante. Habana tal como venían, porque según entiendo, estas conversaciones durarán solo 2 días y serán... Esto lo vamos a aprovechar para hacer lo que está contemplado en los acuerdos, una evaluación de cómo hemos venido avanzando, qué podemos hacer para avanzar más rápido, una evaluación del proceso. Eso no lo hemos hecho desde el comienzo de las conversaciones, está contemplado en el proceso y lo vamos a hacer Ahora, de forma objetiva, evaluando cómo vamos, para dónde vamos y cómo podemos mejorar los procesos y los procedimientos para ojalá acabar más rápido esta guerra. Uno ve que un poco en nuestras negociaciones, que yo creo que en general están muy bien planteadas, muy bien organizadas, tal vez la debilidad que se sospechaba que podía reventar en algún momento era en medio de no dar una tregua bilateral, que es absurda, la idea de que cualquier cosa que podía pasar no iba a afectar la mesa. Y esa sí parece una regla demasiado dura porque sabemos que hay cosas que afectan la mesa, un grave secuestro, etcétera. ¿Puede de pronto utilizarse esta situación para una negociación, un acuerdo adicional que señale por lo menos límites a lo que se puede hacer sin romper las negociaciones, pero que sea abierto y claro? Por ejemplo, no secuestros civiles, pensaría uno, como una regla fundamental. Es que eso fue el detonante para yo tomar la decisión de suspender las negociaciones, lo que usted acaba de mencionar. No nos olvidemos que estas condiciones las pusimos nosotros. El gobierno puso las condiciones de no cese al fuego hasta que tengamos los acuerdos totalmente finiquitados. Ahí habrá cese al fuego. El procedimiento de negociación de que nada está acordado hasta que todo está acordado también lo pusimos nosotros. La Y lo pusimos reserva. por una razón muy sencilla, porque todos los expertos, además que habían participado directamente en otro tipo de negociaciones en otros países, me dijeron, mire, un proceso de paz es muy complejo. La opinión pública generalmente se va en contra
porque van a comenzar a evaluar cada punto que usted va a negociar en forma aislada. Y en forma aislada la gente se va a oponer. Y eso es lo que estamos viendo. Si usted le dice a la opinión pública, ¿usted quiere que las FARC participen en política? Pues dice que no, porque las FARC tienen una pésima imagen. El 95% de la gente está en contra de las FARC. ¿Usted quiere que a las FARC le demos algún tipo de beneficio jurídico? La gente dice que no. Pero cuando usted termina la negociación y tiene el paquete completo, y este es el costo de la paz, y este es el costo de mantener la guerra durante 20, 30 años más, la gente se va por la paz. Eso es lo que desde el principio sabíamos. Ahora, la otra condición, que no vamos a aceptar un cese al fuego sino hasta el final del conflicto. Además es darle una tregua a las FARC. Tiene unas razones también muy claras y muy válidas, y yo creo que ese es, a pesar de las dificultades enormes que eso conlleva, porque me lo dijeron desde el principio, eso le va a costar a usted políticamente, porque la gente no va a entender que usted esté hablando de paz en La Habana y mantenga la guerra en Colombia. Y la gente no lo está entendiendo. La guerra en Colombia se mantiene y es bilateral la guerra. Entonces, pero explicarle eso a la gente, y los opositores, por supuesto, que se ensañan en cada acto de guerra, porque la guerra continúa de lado y lado. Eso, cada vez que nos matan un soldado o un policía, a mí me duele enormemente, pero eso es parte de la guerra. Es una guerra que nosotros estamos empeñados en acabar definitivamente, no en prolongar indefinidamente. Entonces, parte de las razones por las cuales no aceptamos el cese al fuego es, primero, porque verificar el cese al fuego, y la experiencia nos ha demostrado, eso fue en la época, usted se acordará, Antonio, de Belisario, en el libro que escribió mi hermano Enrique sobre este primer encuentro, ahí hay una parte de García Márquez sobre las mentiras que se decían durante la discusión de la verificación del cese al fuego. Es muy complicado, entonces las negociaciones se van a concentrar en quién rompió o quién no rompió el cese al fuego. Y entre otras cosas, porque hay fuerzas oscuras interesadas en romperlo. Exactamente. Una segunda razón es, eso es poner a las FARC en el mejor de los mundos, armados, conversando, sin ninguna ofensiva militar. O sea, un incentivo perverso para prolongar estas negociaciones indefinidamente. Un poco del caguán. Y una tercera razón, un poco más de vanidad personal ante la historia. Yo no quiero, si esto llega a fracasar, yo espero que no fracase, yo por supuesto que quiero que esto termine bien, pero si llega a fracasar, yo no quiero que me digan ante la historia otro presidente ingenuo que creyó en estos tipos, que les dio las ventajas militares y salió el Estado debilitado y la guerrilla fortalecida. Eso no. Pero a ver, ahí hay un riesgo. Corre el riesgo de que salga bien el proceso de La Habana, digamos, en la mesa. Pero la prolongación indefinida o por mucho más tiempo para presentar ese paquete del que usted habla, que sea el que la gente acepte, tiene un riesgo la prolongación, que es que se mina cada vez más la confianza de la gente, por lo que usted mismo dice. Al desconocer lo que pasa en la mesa, la gente se agarra es de los hechos de violencia. Por eso, Malvira, estamos en este momento, hoy y mañana, reevaluando los procedimientos, precisamente para decir a la guerrilla, esto tenemos que acelerarlo, porque estos procesos tienen una dinámica y tienen un desgaste. Y la opinión pública se va como aburriendo, se está volviendo escéptica. Pero por otro lado, les cuento que cuando uno le dice a la gente que en eso yo he fracasado, yo creo que todos hemos fracasado, los que estamos interesados en la paz, los medios de comunicación también, en informar adecuadamente sobre el proceso. Cuando uno le explica a la gente que quiere la paz, porque intuitivamente dicen yo apoyo el proceso, usted sabe, por ejemplo, que ha habido acuerdos sobre 3 puntos y la gente, más del 60% dice que no está consciente que hubo acuerdos y no está consciente de los dividendos de la paz. Usted en forma muy sucinta le explica a esa persona
mire, es que la paz significa esto, esto y aquello, y vamos en esta dirección y hemos logrado esto, la gente inmediatamente se emociona, se solidariza con el proceso. La paz significará esto, esto y aquello, pero no significa nada de eso hasta ahora, por eso la gente no se da cuenta. De acuerdo. La gente lo único que ve es que la guerra sigue, Sí. que siguen los choques, que siguen... Y ese es parte del costo de haberme metido en esto. Pero yo no sé si hay algo por lo menos optimista en esta situación, y es que la respuesta de las FARC muestra que en este caso se preocuparon por la posibilidad de ruptura, que esto indica que de todas maneras valoran fuertemente la posibilidad de lograr eventualmente un acuerdo que les dé algunas cosas, pero que sea un acuerdo satisfactorio. Orlando, y por eso dije yo que esto, en el fondo, ¿qué significa? Que el proceso tiene ya un grado de madurez. O sea, lo que usted dice es cierto, y eso hay que valorarlo así. Y por eso precisamente estamos sentados, porque si yo pensara que las FARC no estuvieran en serio negociando el fin del conflicto, yo no estaría sentado incurriendo en semejante costo político. Pero tiene algunas ideas precisas o alguna cosa concreta de que de pronto cambios en las reglas menores pero importantes estarían en juego. Ahora, en esta situación, por ejemplo, yo digo que las FARC, yo creo que ha habido cambios obvios. Las FARC no está secuestrando de ninguna manera en la forma en que lo hacía antes. Puede que haya secuestros menores en algunos sitios, pero realmente la disminución es dramática. Yo creo que es un cambio de actitud que tiene que ver... Ellos mismos renunciaron al secuestro. Bueno, han renunciado varias veces, pero esta es la primera vez que medio cumplen. Pero han venido realmente cumpliendo. Sí. Y por ejemplo, cuando han hecho esos ceses al fuego unilaterales, lo han cumplido. Pero ahora es una declaración también más solemne de que no más secuestros civiles, pues, ¿no sería una oportunidad? Yo creo que sí, por supuesto. Ahora les hemos venido pidiendo, y eso se les está pidiendo, gestos mucho más concretos, gestos reales. Por ejemplo, en términos de desminado, en términos de reclutamiento de niños, ese tipo de cosas. Tenemos que avanzar en desescalar el conflicto. ¿De qué depende la reanudación formal de las conversaciones? ¿De lo que es, los comisionados salgan de esta reunión previa o usted cree que eso ya está? Eso se da por hecho. Eso yo no creo que aquí vayamos a pensar que aquí se rompió todo. Se rompió ni más faltaba. Ahí lo que debemos hacer es aprovechar esta oportunidad para ver qué podemos, si hay voluntad de las dos partes de llegar a un feliz término. A mí, yo tengo que valorar lo que dijo Catatumbo hace algunas semanas, diciendo, yo también creo que debemos terminar esto el año entrante. Y él y yo ahí coincidimos. Yo creo que esto tiene que terminar el año entrante, porque prolongarlo indefinidamente tiene un desgaste enorme. Presidente, perdón que lo interrumpa, pero es que hay un doble lenguaje por parte del gobierno. El gobierno habla unas cosas en la mesa de La Habana, aquí el gobierno y en particular el ministro de Defensa, Pinzón, habla otras cosas, tiene otro tono, sigue llamando a las FARC, el propio general Alzate secuestrado lo hizo, terroristas. Entonces, ¿ustedes están negociando con terroristas en La Habana o en La Habana no son terroristas y aquí sí lo son? Antonio, acuérdese del consejo de Mandela. No le pare atención a nada de lo que se dice por fuera de la mesa. Pero lo importante. Esto el general ocurrió por fuera de la mesa. Porque es que la guerrilla también le habla a su guerrillerada y en la mesa dice otra cosa. Eso es parte del proceso y así ha sucedido en todos los procesos del mundo. Usted tiene que mantener un equilibrio sobre a quién le está hablando, cómo va recogiendo usted la opinión pública, cómo va avanzando en el proceso, cómo va cediendo aquí, cómo va exigiendo acá. Eso es una filigrana compleja en donde, por supuesto, hay contradicciones. El ministro de Defensa está cumpliendo la labor que yo le puse a cumplir. Él tiene que, porque la guerra sigue, Antonio, la guerra sigue. Estamos lo mismo que estábamos hace un año o hace 5 años. La guerra continúa. Y él tiene que mantener la moral de las tropas, mantener la ofensiva militar hasta que lleguemos al final del conflicto. Ahí están las contradicciones, porque por el otro lado yo tengo que hablar también de paz. Y por supuesto lo que usted dice es cierto. Ahí entra una contradicción, es el costo político que yo tengo que asumir de estar negociando en medio del conflicto, pero estoy absolutamente convencido, nadie me ha mostrado lo contrario, que es el camino más difícil, pero más efectivo para terminar este conflicto lo más pronto posible. Presidente, pero
no hay duda que hay sectores del ejército que conspiran contra el proceso de paz. No de otra manera se explica que el presidente Uribe siempre tiene un poco de información de inteligencia que llega por lo menos a la opinión antes de que el gobierno la transmita. Usted tiene ahí una labor que hacer internamente. ¿Usted siente realmente que es el jefe de las Fuerzas Armadas o que hay un grupo que le está metiendo zancadillas al proceso? Y se está haciendo, y aquí están saliendo personas que no están actuando con lealtad y saldrán. Cualquier oficial, por más importante que sea, que dé la más mínima expresión de lealtad o de falta de disciplina, sale de las fuerzas militares. Pero sería muy loco desde fuera decir es que parte de eso explica que tal vez no haya habido grandes éxitos en los últimos 2 años de la inteligencia militar, esa ambigüedad que ha habido. Si usted, Jorge Orlando, si usted analiza la ofensiva militar en estos últimos 2 años, el número de ataques, el número de comandantes de frente que han sido dados de baja o capturados, usted se da cuenta que la ofensiva militar fue muy fuerte en los primeros años del gobierno. No, lo que pasa es que se acabaron las cabecillas famosos. Entonces uno captura un comandante de frente y ya eso no le dice nada a nadie. Tenía que ser Jojoy, tenía que ser... Los famosos están en La Habana. Pero en cambio, ¿por qué cuando se captura el equivalente a un comandante de frente, que es un general de las Fuerzas Armadas, sí eso basta para interrumpir el proceso durante unos días? Secuestraron a una persona civil. Es por la abogada y no por el fiscal. Eso fue el detonante de esto. Lógicamente que eso está dentro de todo el proceso, dentro de todo el contexto, pero la respuesta formal ante esta gente de por qué es que rompimos las reglas de juego, no, las rompieron ellos. Listo, podríamos seguir hablando indefinidamente sobre el proceso de paz, pero no queremos agotar el programa en el proceso de paz. Entonces vamos a hacer una breve interrupción y vamos con el otro tema que tiene en ascuas a los colombianos, que es lo de la reforma tributaria. Presidente, nunca antes los gremios habían estado más de acuerdo en las críticas contra la reforma tributaria que hace curso en el Congreso. Dice que el impuesto al patrimonio desestimula la inversión, que se conocen multinacionales que hubieran querido invertir 400, 500 millones del país y que al conocer la reforma salieron y se van a instalar en México y en otros países, y que además es un impuesto al ahorro que afecta el empleo. Mencionan la necesidad de una reforma estructural y el ministro Cárdenas propiamente ha dicho que se hará esa reforma el próximo año, de acuerdo con recomendaciones del Fondo Monetario y de la OECD. Pero entonces, si eso es así, ¿por qué no hacerlo ahora y evitarse todo este alboroto en un momento en que además coincide con todo el tema de la caída de los precios del petróleo? Usted lo acaba de escribir, un alboroto, en donde realmente, mire, le voy a explicar el porqué de esta reforma. Esos impuestos vienen desde hace más de 8 años. Que se vienen pagando el impuesto al patrimonio y el impuesto al 4 por mil, que estaban supuestamente destinados a desaparecer el 31 de diciembre de este año. ¿Y el de 4 por mil hace cuánto? Y es temporales que siempre se vuelven permanentes. Lo que estoy diciendo es que son impuestos que ya la gente está pagando. Lo dijimos desde hace muchos meses, inclusive antes de la campaña presidencial. Estos impuestos va a haber que mantenerlos si queremos continuar con las inversiones que estamos haciendo. Eso se dijo desde el principio, inclusive mis adversarios en la contienda electoral también dijeron estos impuestos hay que mantenerlos. Cuando dijimos vamos a mantenerlos, entonces los nuevos dirigentes gremiales pegaron el grito en el cielo. No, que el impuesto al patrimonio, mantenerlo es nocivo, que nosotros preferimos estamos dispuestos, nos dijeron, a pagar porque sabemos que tenemos que contribuir al fisco como han venido contribuyendo, pero preferimos pagarlo por la vía de las utilidades y no del patrimonio. Entonces dijimos, muy bien,
vamos a cambiar un poco la mezcla, vamos a inclusive disminuir la tasa del impuesto al patrimonio de 1.5 a 1.3 para el primer año, y de ahí en los próximos 3 años disminuirlo al 1%, al 0.75, y después desaparecer el impuesto al patrimonio. ¿Y va aumentando el otro? Y va aumentando el impuesto a las utilidades, que es el CRE, que es el impuesto a la equidad, así se llama, y va aumentando para mantener el flujo de recursos. ¿A quién afecta esta reforma tributaria? Las personas que tienen entre más de 1.000 millones de pesos, son 50.000. Somos pobrísimos, un país pobrísimo. Los que tienen entre 1.000 y 2.000 son 40.000, y esos pagan la mitad de la tarifa, pagan muy poco. A partir de los 2.000 comienzan a pagar un poquito más, menos de lo que están pagando ahora. Son 10.000 personas y cerca de 35.000 empresas, que yo creo que están haciendo una contribución, o van a hacer una contribución muy importante. ¿Para qué? Para mantener toda la inversión social, para mantener la educación gratuita, para mantener las casas gratis que estamos construyendo y que vamos a seguir construyendo, para mantener la inversión en las familias en acción. ¿Cuál sería la alternativa? No pasar a esta reforma tributaria, y entonces tendríamos que recortar todos esos programas sociales, porque en materia de funcionamiento, que es algo que algunos críticos están diciendo, es que ¿por qué no recortamos el funcionamiento? Lo hemos recortado como nunca antes. El porcentaje de los gastos en funcionamiento del Estado han sido los más bajos en muchísimos años, y de los más bajos de los últimos, de prácticamente todos los países de América Latina. Y ahí hemos hecho un esfuerzo, y el último decreto fueron una reducción de 6 billones de pesos en materia de gastos del Estado. Entonces, nosotros necesitamos esos recursos, lo van a pagar unos pocos, que yo creo que es justo que esas personas contribuyan un poco más para que podamos seguir con la inversión social. Yo le he dicho, yo me incluyo, porque a mí me toca pagar, y yo no soy de los de 1.000 millones, yo soy de los demás, y me toca pagar, y yo lo pago con gusto, porque lo que se me ha valorizado a mí por el buen estado de la economía, mis activos, me da más que suficiente para hacer esa contribución. Es una reforma progresiva que no afecta a la clase media, que no afecta al trabajador, todo lo contrario, nos da recursos para seguir con la política social y seguir disminuyendo la pobreza y seguir disminuyendo la pobreza extrema. Ese es el sentido de esta reforma. Tengo la sensación de que sí, esta reforma no es, como muchas otras, no está basada tan simplemente en la teoría de que la única manera de ayudarle a los pobres es dándole gabelas a los ricos, que es la teoría económica en cierta manera dominante ahora entre los expertos. La única manera de darle empleo a la gente es quitando el impuesto a los ricos para que empleen a la gente. La única manera de darle salario a los pobres es quitando impuestos a los ricos. Y toda la cosa que siempre se ha dado de que hay que pagar es IVA y cosas de ese estilo. Me parece que esta reforma sí tiene por lo menos algunos elementos evidentes de progresividad, pero uno se pregunta un poco si el gasto público no ha tenido un desarrollo que se ha vuelto un poco clientelista y un poco de crear equilibrios políticos, un poco como un país que lleva 40 años la mermelada, sin reformas. Esa es una satanización del gasto público, mire. Pero hay demasiado gasto público de subsidios, de casas gratis, de becas, hasta del metro en Bogotá, eso es otra, que es una inversión dificilísima. Bueno, me encanta que usted entre, esa es otra discusión ya de los economistas que dicen, bueno, bienes ese públicos o servicios particulares. Esos bienes públicos, en cómo se deben invertir o cómo se deben generar. Entonces, por supuesto, hay unos subsidios, sí hay unos subsidios que están ayudando a ciertas familias que no tienen con qué vivir. Simplemente son subsidios condicionados para que metan a los hijos al colegio, para que los hijos puedan asistir y estén obligados a ir a los controles de salud. Son subsidios condicionados para que la educación gratuita sea realmente gratuita para todos los niños y niñas de Colombia, desde grado 0 al grado 11. Las viviendas gratis es para aquellas personas desplazadas que nunca habían soñado, no tienen ni siquiera los ingresos para poder abrir una cuenta bancaria. Esa persona entonces la vamos a condenar para que nunca tenga una casa, y eso es lo que nos ha permitido, Jorge Orlando,
y eso es uno de los logros que a mí más me satisfacen, ser el país de América Latina en estos últimos 4 años que más ha podido reducir la pobreza en términos porcentuales, y la pobreza extrema la redujimos al 8% y la vamos a eliminar. Pero es más que todo por el efecto de la economía, más que por un efecto redistributivo. Pero perdóneme, las casas gratis es lo que... si hay un factor... Si hay un factor, personas han recibido casas gratis. Si hay un factor, sí, pero hemos sacado 3.600.000 personas de la pobreza y más de 2 millones de la pobreza extrema. Eso es una cifra muy importante. Que no es tanto la casa gratis, sino el efecto general de una buena economía. Que yo sí pero no, pero es que nosotros no estamos solamente midiendo la pobreza por su índice monetario. Nosotros pusimos unos indicadores mucho más severos, que es lo que llaman la pobreza multidimensional, y es el acceso a los servicios públicos. ¿Sabe cuánta gente tiene hoy agua potable que no tenía? Cerca de 4 millones. Bueno, cerca de 4, ahí están las cifras. Sí, pero esas son cifras que estaban casi tan buenas al final del gobierno anterior. ¿No? Ahí están las cifras, no es un invento mío, son las mismas cifras que hemos utilizado en los últimos 100 años. Las cifras están ahí. La cantidad de gente que por primera vez tiene electricidad, que por primera vez tiene alcantarillado, y lo que se viene, porque muchas de las obras esos sí son bienes públicos indudable, entonces, educación, salud, eso no hay duda de que eso es lo que hay que hacer. Por primera vez en la historia reciente de este país, el presupuesto de educación va a ser superior al presupuesto militar. Eso le parece que es... Pero bueno, claro que en educación sí habría mucho que discutir, porque el país creció cobertura de 60 años y no hemos podido mejorar la calidad, pero es un problema complicado. Hay un costo, obviamente, de la mejora. Se dice que esta reforma tributaria que se está haciendo ahora va a necesitar otra reforma tributaria dentro de un año. No necesariamente. Ahora, ¿cuál es esa famosa reforma estructural que todo el mundo pide? Que se vaya desmontando el impuesto al patrimonio y se va a desmontar. En la reforma anterior, la que hicimos... más sencillo el sistema, porque es que es muy difícil, más transparente. Pero es que no, esa no es la reforma estructural que están pidiendo. Que vayamos más hacia el IVA. Lo que están pidiendo muchos. ¿18% del IVA? Eventualmente, si se requiere, se puede ir desmontando algunos de los impuestos como los que están hoy, pero lo que yo quiero... No progresivo, sino regresivo. Ese es regresivo, ese es impuesto al consumo. Y el impuesto a los dividendos que nunca se atreven. Ese es parte del impuesto estructural, eso ahí podría estar contemplado, pero ¿qué fue lo que hicimos? Y eso tiene una racionalidad, digamos, económica y práctica. No hay nada más importante para una economía como la nuestra, que con gran esfuerzo hemos logrado generar una gran confianza en la economía y unos indicadores macroeconómicos, pues, de crecimiento, de inflación, de deuda, de los más sólidos que hemos tenido en la historia. Eso es un activo que tenemos que preservar, porque eso es lo que nos permite seguir creciendo a tasas altas. Entonces, esos activos son muy importantes. Parte de esos activos tiene que ver con el equilibrio fiscal, que es lo que todo el mundo, digamos, mira para evaluar el desempeño de una economía. Entonces, esta reforma nos va a dar tranquilidad en materia fiscal, de equilibrio fiscal durante los próximos 4 años. Si el día de mañana viene, por ejemplo, la OCDE viene con unas recomendaciones y entonces los economistas que quieren una reforma estructural tienen sus propuestas y hay acuerdos sobre una reforma estructural, podríamos perfectamente hacer una especie de cambalache. Vamos disminuyendo estos y reemplazando los recursos. Lo que no podemos es perder los recursos, porque ahí sí tendríamos es que frenar la economía. Si frenamos la economía, se vuelve un círculo virtuoso. Hablando de frenos de la economía... Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos comprando un seguro que nos va a permitir tener tranquilidad para los próximos 4 años, y eso para la economía y para la generación de empleo es fundamental. Pero podemos estar tan tranquilos en un escenario de menores ingresos por petróleo, y en un vecindario donde se está desinflando la economía, como dicen todos los analistas, cuando aquí necesitamos subir el gasto, la industria no crece lo suficiente. Pero fíjese, mire, Malvira, la última cifra de empleo que salió hace 2 días, 7.9, ¿quién generó más empleo? La industria. Entonces eso de que nos estamos desindustrializando, eso no es cierto. No, pero no está creciendo al ritmo que debiera para compensar. Pero compáralo con el resto de los países y verá que estamos creciendo mucho más. Ahora,
ahí en ese orden de ideas. Colombia ha sido el país este año que ha crecido más de toda América Latina. Vamos a ser el país que hacia el futuro también tenemos un buen crecimiento porque estamos poniendo en marcha políticas anticíclicas que en cierta forma nos permiten morigerar el efecto, por un lado, de la situación del vecindario y por otro lado de la baja de los precios del petróleo. No la vamos a poder neutralizar completamente, no. Sí vamos a sufrir el golpe y ese golpe lo vamos a sufrir el año 2016. Vamos a ver qué pasa con el precio del petróleo de aquí a allá. Pero mientras tanto estamos haciendo las inversiones en construcción, que es tal vez de las actividades económicas que más jalonan una economía. 32 industrias dependen de la construcción. Estamos haciendo la inversión más grande en la historia del país en materia de infraestructura, que hasta ahora está comenzando. Usted va a ver este país en los próximos 3 o 4 años en construcción. Unas carreteras que usted nunca se había imaginado, unos puentes, unos viaductos. ¿Y va a haber plata para todo eso? Ya, esa plata ya está financiada, ya está. ¿Pero por qué se habla entonces tanto de perdóneme, yo termino. Entonces, hay otro efecto que va a ser muy positivo, que eso sí es en cierta forma, regalo de Dios, aunque una partecita le corresponde aquí a los santos de la tierra, y es que nosotros en este momento estamos en una especie de bonanza cafetera. Y esa bonanza cafetera, ese ingreso cafetero que afortunadamente coincide en una gran producción, más de 12 millones de sacos este año, con un precio internacional alto, con una devaluación. Eso genera un ingreso cafetero de más de 5. Que es un regalo en parte también a la caída del precio petrolero, porque todo el mundo dice, llora por el precio petrolero, pero se alegra cuando sube el precio. Exactamente, pero entonces el hecho es que el ingreso cafetero va a superar los 5 billones de pesos que se irrigan en la economía. Entonces, por eso la perspectiva de crecimiento del año entrante, pues digamos, menos intranquila. Relativamente tranquilo. Bueno, cambiemos un poco de tema y veamos, hay unas críticas, una de sus banderas es la ley de víctimas y restitución de tierras. Y hay muchas críticas en el sentido de que mucho de eso se ha quedado en el papel. Amnistía Internacional acaba de decir que está muy lento y además en la medida en que surgen más reclamantes de tierras, las amenazas crecen, los problemas de seguridad crecen y eso... ¿Sabe qué les pediría yo? Sí. A ustedes dos en este programa. ¿Por qué a nosotros dos y no a Rolando? Bueno, Rolando, perdón. Inviten aquí a Alejandro Reyes. Lo hemos invitado varias veces. Y pregúntenle sobre la amnistía. Tiene una respuesta precisa, clara. Dice, mire, los de amnistía están en un mundo totalmente irreal. Esas cifras de 8 millones de hectáreas, eso es irreal, eso no es cierto. Y él cita el estudio de Ana María Ibáñez de la Universidad de los Andes y otras universidades. Esas son las cifras correctas. Entonces, comenzar a evaluar una política son unas cifras falsas, pues es muy fácil. Antes nos evaluaban por derechos humanos, con razón nos acababan, pero ahora me parece bastante injusto que además, primer país en la historia del mundo que estamos comenzando a reparar las víctimas en medio del conflicto. Entonces dicen, ahora no, es que va muy lento. Sí, ojalá pudieran. Son solo unas pocas docenas de familias. No pocas, son miles. Y creo que ya la institucionalidad está ya montada, ya se están fallando, tienen además términos para esos fallos y entonces por el paro judicial se paró, pero todo eso lleva a que la justicia no se sabe cómo va a funcionar. Pero yo creo que, mire, Antonio, dígame un país, dígame uno, que haya reparado 480.000 víctimas antes de terminar el conflicto. No hay un país con un costo enorme. Estamos invirtiendo más de 5 billones de pesos en la reparación de las víctimas y en la restitución de la tierra. 5 billones, la mitad de la reforma tributaria. Entonces, para que venga Amnistía Internacional a decirnos, no, es que ustedes van muy lentos, por Dios. Sí, pero yo creo que realmente, probablemente las cifras de las tierras en juego están terriblemente infladas, las que usa Amnistía, pero de todas maneras el impacto real de los procesos legales, yo francamente, no por problemas de gobierno, sino problemas del sistema judicial, yo soy bastante escéptico de que en el plazo mediano va a tener mucho impacto. Lo que ya está en firme y ya
esas personas ya están recibiendo los créditos, están recibiendo los proyectos productivos. Sí, pero los títulos es poco. No, los títulos también. No, hay títulos, pero... Entonces, pero ya el proceso, ya el engranaje está en marcha. Entonces, lo que nos queda es, y estamos en medio del conflicto, es que hay sitios donde estamos en plena guerra. Sí. Entonces, hacer restitución de tierra en esos sitios, pues no es tan fácil. Pero no es tanto por la plena guerra, sino probablemente por el poder que tienen sectores tradicionales en esas zonas. Que es nuestra responsabilidad del Estado para contrarrestar eso, por supuesto, y por eso ya hay mucha gente en la cárcel, está amenazando a los reclamantes de tierra, y hay gente en la cárcel, y hay unos carteles que ya se busca a fulano de tal que está amenazando a la gente, y los vamos a meter a la cárcel y los vamos a perseguir, porque eso no lo podemos permitir. Y exigirles en la mesa a las FARC esos 900.000 hectáreas, esas que se han descubierto. Probablemente también están un poco calculadas por Amnistía Internacional. Bueno, pero de todas maneras se sabe toda la tierra que había una finca de 900.000 hectáreas que ha sido usurpada, va a ser regresada a los campesinos, sea de las FARC, sea de los paramilitares, sea de los narcotraficantes. Y los que están hoy cultivando su tierra legalmente no tienen por qué temer, todo lo contrario, tienen que estar contentos porque va a haber una cantidad de inversión como nunca antes en el campo colombiano. Mira, a propósito, usted nos pone de papaya aquí al doctor Alejandro Reyes, que lo tuvimos hace una semana en el programa, y estuvimos discutiendo el proyecto de ley para crear las zonas de interés para el desarrollo rural y económico, y él dice, él es defensor de que esas, digamos, de que esas tierras son ácidas y que que solo las pueden volver productivas con gran inversión, pero considera demagógico y además peligroso, lo mismo Oxfam, que obliguen a asociarse con colonos y pequeños empresarios, porque acaban ellos asumiendo el riesgo con el peligro de perder sus tierras. Y se sabe que los llaneros raizales, los de verdad, no los de nuevo cuño, esos que le entregó el Incoder de golpe un poco de tierras en forma irregular, no están contentos con la ley porque dicen que tienen el temor de que el Estado, que nunca estaba allá, ahora llegue casi que con la amenaza de expropiarlos. ¿A quiénes vamos a expropiar? No, le estoy transmitiendo la impresión que tienen llaneros raizales que se han manifestado en diferentes medios diciendo, aquí nunca el Estado ha estado, nos ha tocado abrir trochas, y ahora que vieron que eso se puede desarrollar la altillanura, ahora sí quieren quedarse con nuestras tierras. No, parte del atraso y del conflicto de todas esas zonas es porque el Estado no ha estado presente. El Estado va a estar presente, pero con unas reglas de juego claras. Los llaneros que tienen sus propiedades legales no tienen por qué temer absolutamente nada, todo lo contrario. Les va a llegar carretera, les va a llegar desarrollo, les va a valorizar sus tierras, eso no tiene por qué... Pero ¿por qué obligar a unos pequeños que se asocien y ponerles un tiempo de 2 años y que si no producen y que tienen que asumir los créditos? Porque estamos... ¿Por qué no ponerlos? Porque este gobierno quiere ayudar a que este país sea un poco más justo, un poco más equitativo. Pero esa asociación hay una cantidad de los campesinos, pone en desventaja. No, hay unos campesinos que de otra forma no podrían irse a cultivar allá si no están acompañados de un proyecto asociativo, que es el proyecto que hemos pensado. Lo que dicen justamente es que ese proyecto asociativo es lesivo para los campesinos. ¿Pero por qué va a ser lesivo? Porque al cabo de un tiempo ellos pierden la tierra sin que los grandes empresarios, porque es que son sus socios en teoría. Es que se trata es que aquí ganen todos, no que ganen los campesinos o que ganen los empresarios. Pero les ponen límite de tiempo de 2 años si no les es productivo. ¿Quién decide si es productivo? Límite de tiempo para que no vendan. Porque es que entonces... Por eso, y en 2 años no han logrado, están colgados con el crédito, el gordo se los compra, no, todo lo contrario, le compra las mejoras. Todo lo contrario. Si los campesinos lo que van a tener es precisamente, lo que no queremos es que suceda lo que ha sucedido en muchas ocasiones, que se le entrega la tierra al campesino y al día siguiente va y la vende. Lo que quiero es que vayan y la exploten adecuadamente con todos los recursos que el Estado les va a dar y les va a ayudar a través de los empresarios que les van a comprar sus productos, que les van a dar asistencia técnica, y ya hay modelos aquí y en otros países que han sido muy exitosos. ¿Y eso qué significa en el fondo? Que le vamos a poder dar mucha tierra a muchos campesinos que no la tienen y al mismo tiempo explotar una tierra que de otra forma sería imposible explotar, o solamente dársela a los grandes terratenientes para que la exploten. Pero no es tal vez un dilema un poco complicado en un país como Colombia, que finalmente creció agrícolamente porque hubo pequeños campesinos que desarrollaron el café, que no fue de gran empresario en Colombia y no de pequeño empresario, y ahora la gente está muerta del susto de entregarle a unos pequeños empresarios campesinos y sostienen que el único que sabe cultivar es el rico grande
Obviamente en esa zona hay que hacer unas adecuaciones de tierra previas. Esas adecuaciones de tierra previas podían hacerse y de todas maneras permitir que un sector de esa tierra fuera de pequeño propietario y combinar. Nadie está diciendo que tenga que obligarse a hacer con los grandes empresarios. Nadie está diciendo que tiene que asociarse. Si tiene la capacidad para poder invertir, se lo deja solito. Se dejan solito, por supuesto que sí, pero no con 20, 30, 50 hectáreas. La mayoría no la tiene. Entonces, por eso ese modelo que ha sido exitoso aquí y en muchas partes del mundo es el modelo que nos permite darle a muchos campesinos tierra que de otra forma no tendrían, y no solamente tierra, porque darle tierra es un paso, pero tienen que darle tierra productiva, que les genere un ingreso digno para ellos y sus familias, y esa es la forma de hacerlo. Eso empieza por los títulos de propiedad. Sí, en Colombia la mayor parte de los títulos de propiedad en el campo son inexistentes o espurios. Y ahí por eso se han robado la mitad del campo. La gente se ha aprovechado de que no hay títulos. Los baldíos hoy están ocupados por gente que se ha venido robándole al Estado, porque esa es una tierra de todos los colombianos, y eso es lo que estamos corrigiendo. Bueno. Sí, pero estamos corrigiéndolo hace 40 años. Pero, lo de los baldíos. No estoy hablando de ustedes, no del Estado. Del Estado general. En el año 45, recuerdo, se aprobó una ley en el Congreso para que todos los títulos se hicieran con referencias geoastronómicas. No se ha dado el segundo debate, ahí quedó. Pero desde ese momento el CODACI decía, podemos hacer unos títulos perfectos y tal cosa. Hace 70 años y seguimos con el mismo problema, no hay títulos. Por eso y estamos avanzando rápidamente en ir titulando, porque es la base de todo este proceso. Bueno, se nos termina esta segunda fragmento del programa. Volvemos en unos segundos. Antonio quiere iniciar este segmento con un problema que lo atormenta. Un problema que me atormenta desde hace 40 años, sí, que es el de la droga. Usted ha sido en los foros internacionales y también cuando hablaba con los indios, los mamos arhuacos, ha sido partidario de que el problema de la droga se resuelva mediante despenalizaciones, etcétera. Pero a la vez en Colombia todo continúa exactamente igual. Colombia sigue siendo el único país que fumiga, por ejemplo, sus sembradíos de drogas. No lo hace ni siquiera Afganistán. ¿Cuál es el secreto de esa contradicción? Que es una de las muchas contradicciones que vemos. No, el secreto de esa contradicción, Antonio, es el siguiente. Yo puse ante la opinión pública internacional con la autoridad que tiene Colombia, de ser el país tal vez que más muertos ha puesto y más costos ha incurrido en esta guerra contra las drogas que se declaró en Naciones Unidas hace 40 años, que en el caso colombiano, donde hemos sido relativamente exitosos, porque logramos desmantelar los grandes carteles, los Pablo Escobar y los grandes capos están en la cárcel o en una tumba, y hemos logrado reducir el tamaño de los cultivos ilícitos, pero aún así el negocio subsiste y subsistirá mientras exista esa demanda que tiene el mundo entero por la cocaína colombiana. Esa demanda y esa prohibición. Entonces yo dije, mire, tenemos que hacer una especie de mea culpa y un acto de contrición. Tenemos que reconocer que esta guerra contra las drogas no la hemos ganado. Y si reconocemos eso, entonces comencemos a estudiar qué camino sería el más efectivo para poder decir que la guerra contra las drogas se ganó. Y ahí se abren un abanico de oportunidades. Por eso yo promoví en la Cumbre de las Américas que se adoptara una decisión y por primera vez Estados Unidos y Canadá estuvieron de acuerdo de repensar el problema de las drogas. Se fueron para Panamá a hacer un gran ejercicio digamos, de escenarios posibles. Lo dirigió un personaje que se llama Adam Kahani, un canadiense que a propósito le ayudó mucho a Mandela en su proceso de paz. Ese estudio se fue a la OEA ya lo asumió como propio y lo está poniendo a discusión
ante Naciones Unidas, es uno de los elementos de la discusión de la gran asamblea que va a haber en Naciones Unidas en el año 2016 para discutir este tema, y poco a poco se ha venido avanzando. Hoy en día en Estados Unidos las contradicciones son enormes. ¿Cómo decir que es lícito comprar y fumar marihuana en el estado de Colorado? Por las contradicciones de los Estados Unidos, sino por las suyas. No, pues las mías eran las mismas. Pues yo aquí he venido apoyando las medidas que van en la dirección de ir despenalizando la marihuana por uso terapéutico, y he estado participando en todas las discusiones para ver cómo vamos haciendo la transición, porque es que nosotros, Antonio, tenemos un pequeño problema que no tienen otros países: estamos en guerra. Y esto es para nosotros un elemento de seguridad nacional. El narcotráfico es lo que alimenta toda la violencia en este país. Si usted va a cualquier zona del país, como me imagino que visitará, y usted se da cuenta que el microtráfico o el narcotráfico sigue alimentando toda la violencia. Entonces nosotros no podemos de la noche a la mañana entregarle ese negocio así de buenas a primeras a esos factores de violencia. Entonces nosotros tenemos que tener con una especie de contradicción. Vamos reprimiendo, pero al mismo tiempo vamos encontrando la solución, una solución que no puede ser colombiana solamente. Y usted lo sabe mejor que nadie, es una solución que tiene que ser de la comunidad internacional, porque ningún país por sí solo va a poder corregir un problema que es multinacional. Pero hay cosas que tienen que ver con el diagnóstico. Yo recuerdo el famoso artículo de Alberto Lleras de hace casi 40 años diciendo: los norteamericanos han prohibido la droga para podernos ayudar a convertir ese negocio en algo que ayude realmente a los empresarios colombianos a hacer mucho dinero. Ellos son muy inteligentes y hacen que este negocio va a ser un negocio muy productivo prohibiéndolo. Y lo mismo pasa un poco, por ejemplo, con la marihuana, que no es elemento del conflicto armado en Colombia, y hay una ley para que unos usos terapéuticos que son totalmente marginales se permitan, cuando permitir la marihuana en Colombia podría disminuir muchísimo el problema de violencias urbanas. No, y estamos viendo, por ejemplo... ¿Por qué no ampliar ese proyecto a unas ampliaciones mayores, a unas permisiones mayores? Con el secretario de Petro estamos viendo él fue inclusive a Vancouver. A estudiar cuál fue el experimento en Vancouver. En ese sentido, hemos estado asesorándolos y estudiando la cosa con Portugal, que tiene también una política, con Holanda, que tiene otra política. Hemos venido hablando con Uruguay, cómo les ha ido. Pero eso es una cosa más tranquila que un sistema administrativo muy complejo como el que quiere el distrito. Pero es que un cambio abrupto en eso no es tan fácil. Usted sabe perfectamente que eso no puede convencer a la gente, pero... Entonces, eso usted, porque también hay factores que son de la vida real. Hay la percepción de que usted legaliza la droga, despenaliza y permite un uso regulado. Y entonces la gente dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre despenalizar y legalizar? Entonces comienza una discusión entre legalizar y regular. Entonces, por eso tenemos que ir, y yo creo que Colombia ha venido avanzando y hay que hacer mucha pedagogía. Pero internamente es muy la política importante. Sigue siendo represiva esencialmente. Sí, ¿seguimos fumigando? Por la razón, sí, nosotros seguimos fumigando aquellas áreas donde nos es imposible ir a hacer... ¿En dónde estamos fumigando en este momento? Ya, en este momento en ninguna parte. Fumigamos en el Putumayo hasta hace 2 semanas, pero allá fuimos al Putumayo y le dijimos, mire, de aquí a abril hagamos unos acuerdos. Y lo hicimos con las comunidades, con las organizaciones sociales. De aquí a abril hagamos un programa de sustitución de cultivos ilícitos con los propios cocaleros. Claro. Y yo voy allá y hablo con ellos, porque eso sería lo ideal, de poder dar las ayudas necesarias y la política necesaria para que ellos mismos participen en la sustitución de cultivos. Eso es lo que además está contemplado en uno de los puntos de La Habana. Las FARC mismas van a colaborar. Eso es un avance muy, muy importante, que en lugar de estar allá disparándole a los erradicadores o a los soldados, a los policías que ayuden en la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos, es un paso monumental para Colombia y para el mundo, porque nosotros seguimos siendo el mayor proveedor de cocaína
en los mercados mundiales. Bueno, quiero aprovechar que este es un canal de Bogotá, es el canal Capital, porque no quiero evitar tocar el problema del metro, el tema del metro. Usted ha anunciado que está dispuesto a apoyarlo, sí, pero hay muchos expertos que están diciendo ojo, que hay que darle un debate más amplio, que esto no puede ser como que nos metimos en esto, porque puede haber unas alternativas para agilizar la movilidad menos costosas y más viables. Ustedes están hechos los estudios necesarios para saber si nos podemos embarcar en una empresa que le chupa todos los recursos al distrito y buena parte de los de la nación. Pues mire, nosotros creemos que el metro es necesario. Después de toda clase de estudios, porque esto no es de ahora. Pero esos lleva estudios 40 no años. Lo muestran. Yo creo que nadie lo ha mostrado. Son estudios sin conclusiones serias, nada. Cada cual tiene su propio estudio. Entonces sí, vienen uno y dice, no solamente el Transmilenio. Otros dicen, entonces, pero el metro en ciertos trayectos es lo más conveniente. Entonces, si eso da, si tiene cierre financiero, eso es muy importante, que financieramente se puede hacer, a Bogotá le conviene tener un metro. ¿Y ese cierre financiero quién lo hace? 3 veces más de lo que lo está haciendo una empresa que nosotros creamos precisamente para poder estructurar proyectos, que se llama la Financiera de Desarrollo Nacional, que el alcalde Petro dice, nosotros le ponemos también la gente de la ETB para que ayude a esa estructuración, y entonces vamos a ver si esa estructuración da o no da. Si da, el apoyo al metro será total desde el punto de vista del gobierno nacional. Creemos que se necesita. Mientras tanto vamos también a dar el apoyo en los proyectos alternativos, el billón de pesos que está destinado a otro tipo de inversiones en movilidad, porque yo creo que Bogotá necesita una inversión en movilidad urgente, porque todo el mundo está desesperado con la movilidad. Está gastándose $1 billón al año en pagar pasajeros fantasmas en los buses esos azules, porque hay un subsidio por pasajeros que no van. Yo no. El distrito, por supuesto, pero por eso yo lo que pienso, lo grave acá es que la solución puede ser financieramente viable, pero puede tener un costo muy elevado en relación al servicio que eventualmente va a prestar. Yo creo que la alternativa sigue siendo un sistema como el integral, Transmilenio, transporte, pero diseñado con seriedad, y esto ha fallado, como lo puede ver cualquiera que trate de usar hoy el sistema de transporte de Bogotá. Las rutas no lo llevan a uno donde quiere ir, está mal diseñado. Esa posición suya la mantienen unas personas, la posición totalmente contraria la mantienen otras, que eso, pero uno ese busca sistema los no va a dar, y no dan. Y otras sostienen que el metro es pues es también una de las soluciones, no es la única. Sí, pero, no es la única. Pero cuesta 10 billones sí, el pequeño comienzo. Sí, pero si comienza a movilizar un porcentaje muy importante de los bogotanos que necesitan movilidad y se justifica desde ese punto de vista y es financieramente viable, entonces esa es la discusión eterna. Sí, pero hay que tomar una decisión en algún momento. Por eso hay que tomar la decisión. Bueno, después de ese aterrizaje forzoso en lo local se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, presidente, por haber estado con nosotros. A Jorge Orlando, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por haber estado en este programa. Los invitamos al próximo. Buenas noches y muchas gracias.